La política se define como la ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, así como también la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Sin embargo, hay tantas definiciones como autores que la definieron. Esto data desde la antigua Grecia de Platón hasta la actualidad. La política debería tomarse como una de las acciones más importantes y serias de hacer en este planeta, ya que quienes ejercen manejan un poder que a veces es hasta incalculable. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando la política queda en manos de personas que no saben manejarlo, incluso a nivel democrático, donde estos fueron elegidos por el voto popular, la cosa suele irse un poco de las manos. La historia reciente de Argentina indica que cada vez hay más outsiders metiéndose en la política del país. Esto no es una novedad únicamente acá, sino que explota en un fenómeno que poco a poco se va popularizando más. Donald Trump, sin ir más lejos, es un clarísimo ejemplo a nivel mundial que, siendo un empresario mega millonario, pateó el tablero y se metió en la Casa Blanca en 2017. Ahora, la pregunta en cuestión es, ¿cómo un personaje así llega a tener semejante poder? Esto ocurre principalmente por dos motivos, por la persuasión del discurso o por consumo irónico. La primera es la capacidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de determinada manera o haga cierta cosa, como hizo Trump en 2017 en Estados Unidos con las redes sociales o como hace hoy en día Milei en Argentina. La segunda tiene un significado un poco más profundo y es lo que resulta hasta cómico dentro de este tema. El consumo irónico es un consumo distanciado del verdadero significado de algo que va a ser consumido. La ironía que refleja este consumo es alimentada por una comunidad determinada que entiende y retroalimenta este consumo. Pero hay quienes consumen este contenido fuera de esa comunidad y pueden malinterpretarlo, configurando así una imagen totalmente distinta de lo que se pretende con esta modalidad del consumo irónico. Cintia estrenó su tango en el Congreso, le Sí, dieron, qué horror. te dieron para que tengas Para que en tenga, todos para que lados. guarde y para que chive. ¿Por qué tanto nervio? No sé por qué tanto nervio. No sé, le voy a ¿Qué molestar. potra No es? sé. La verdad no. es que no entendí Yo muy pensé que bien. era muy... Por eso, por ejemplo, a Cintia Fernández le conviene que el público hable en serio o no de ella, porque entre tanta gente que le hace meme por postularse a diputada, quizá alguien no sabía acerca de su postulación o su propuesta y puede pensar realmente en votarla. No por nada sacó casi 100.000 votos en las PASO y, como hay una frase muy popular, lo que importa es que se hable, no importa si se habla bien o mal. ¿Por qué? Porque se figura, sobre todo en este contexto de redes sociales en el cual vivimos inmersos. Más allá del consumo irónico o de la persuasión, ¿por qué la política ya no se toma tan en serio en nuestro país? Bueno, un poco es porque la política se plagó de estos personajes mediáticos como Amalia Granata, sin ir más atrás en el tiempo, es diputada desde el año 2019 por el simple hecho de ser antiaborto. Otro caso es el de Cintia Fernández, que fue con una línea parecida, pero con la premisa de la cuota alimentaria. Y ahora, cuando fue consultada sobre cómo se define ella ideológicamente, su respuesta fue que no tiene conocimiento en materia política. Conocida, digo la verdad, digo lo que pienso, no tengo filtro, no tengo conocimiento en materia política, pero al menos la causa que yo voy sé que es honesta, sé que es algo que vivo. Así que así es muy difícil. Otro punto es que también en Argentina los candidatos o mismos quienes ya gobiernan tienen al pueblo acostumbrado a la mentira. Para ser totalmente imparciales, vamos con ejemplos desde ambos lados de la grieta. Por el lado del oficialismo, el presidente Alberto Fernández rompió el aislamiento obligatorio en el peor momento de la pandemia. Justamente esto fue en julio del año 2020, cuando la cuarentena era más estricta que nunca y todo fue por el cumpleaños de su esposa. Por el otro lado, del macrismo, Eugenia Vidal basó toda su campaña a legisladora en estos pasos en la educación, cuando lo que más recortó ella en su gobernación en la provincia de Buenos Aires justamente fueron los fondos destinados a la educación. Entonces, ¿por qué la política ya no se toma tan en serio en nuestro país? ¿Por qué una modelo sin conocimiento en materia política puede postularse a diputada? ¿Por qué cada vez se cree menos en la política de este país? Esto es simple, porque la política argentina hoy no es más que un meme, una gran compilación de memes.
Bueno, así es. Los memes han sido una parte muy controversial de estas últimas elecciones. Sin ir más lejos, podemos tomar el ejemplo de Manuela Castañeira, que ha utilizado, por ejemplo, una música con video incluido para, de alguna manera, decirlo, reforzar su campaña política, y fue utilizada contrariamente para objeto de burla y de la justamente realización de memes. Anticapitalismo, pales, pibes. Y para ir desarrollando un poco más y profundizando en este tema, tenemos la palabra autorizada del periodista actualmente conductor del noticiero de A24, Luis Novarecio. Lo presentamos y directamente vamos a ir con la primera pregunta. No se han dado nunca estas coordenadas para decir, hay un gobierno que no se tiene claro cómo gobierna en los temas centrales, y hay un presidente al que, casi debo citarlo, Jorge Asís, cualquiera se le anima. Bueno, Luis, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué crees que hoy cualquiera, entre comillas, se mete en la política, como son el caso de Amalia Granata en tiempo pasado y hoy Cintia Fernández? Primero, no me sorprende ni me provoca ningún tipo de problema que cualquier persona en condiciones jurídicas pueda presentarse como candidato. Me parece que cuanto más la política se parezca a la sociedad, mejor va a ser la política. Es verdad que ciertos integrantes de la farándula aparecen con más resonancia por eso, porque son notorios simplemente. Creo que también que la clase dirigente tradicional, lo que era la escuela de la vieja política, está en crisis, y por eso, por no representatividad, y por eso aparecen personajes de la farándula. Muchas gracias. Y ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el punto de inflexión? Puede ser histórico o también político, para que esto se dé así, de esta forma. Creo que el punto de inflexión para la aparición de personajes de la farándula o fuera de la cuestión política es Carlos Menem, el invento de Carlos Alberto Reutemann, de Palito Ortega, de Daniel Scioli. Ellos son los que van apareciendo. La pizza con champán, los 90, la frivolidad de los 90, me parece que es el momento. Y también quería preguntarte para vos, ¿en qué aspecto se diferencia la política de hoy con respecto a la política de 10 o tal vez 15 años atrás? Hay muchísimas diferencias. Primero, estamos acostumbrados a la actividad política, ahora es normal. Hay nativos democráticos. Mi generación, yo tengo 57, padeció los golpes, por lo cual hay un ejercicio, a nadie se le ocurre que haya otro modo de trabajar la cosa pública que no sea a través de la política. Luego, las interconexiones, las intermedias. Antes, en el 83, momento de la democracia, era la política de los actos públicos, del cara a cara. Hoy un poquito se está volviendo, pero si no, es la mediatización de la política. El lenguaje totalmente distinto. Me parece que hay muchas diferencias. Y lo último que quería preguntarte es si para usted la política perdió credibilidad o seriedad con respecto a todo esto que estamos hablando. Estoy de acuerdo con eso, que la política perdió seriedad. La política es distinta. La política, lo que sucede en la República Argentina es que no ha satisfecho las necesidades más básicas. Estamos en un país, después de haber recuperado la democracia, en permanente decadencia, 50% de pobreza, inflación que no se ha superado, exclusión, discriminación. No es que ha perdido seriedad, ha perdido credibilidad porque no ha resuelto los problemas básicos de la gente. Bueno, ahí teníamos la palabra de Luis Novarecio y seguimos nosotros con nuestro programa.